Buenas tardes, doctora María y compañeros en general. En esta ocasión yo les voy a explicar ahora sobre el miembro inferior o huesos del miembro inferior. El esqueleto del miembro inferior, o también conocido como el esqueleto apendicular inferior, puede dividirse en dos componentes funcionales, principalmente lo que es la cintura pélvica y los huesos del miembro inferior libre. La cintura pélvica está formada por los huesos coxales que se articulan posteriormente con lo que es el sacro y anteriormente con lo que es la sínfisis del pubis para así formar lo que es la pelvis ósea. La cintura pélvica se une al miembro inferior libre al esqueleto axial, con el sacro como parte común a ambas estructuras. También constituye el esqueleto de la parte inferior del tronco. Sus funciones principalmente se basan en la protección y sostén que actúan sobre el abdomen, la pelvis y el periné, así como sobre los miembros inferiores. Ahora, los huesos que componen el miembro inferior, principalmente encontraríamos al hueso coxal, luego se discurre hacia la parte inferior por el hueso fémur, luego encontraríamos a la patela, la rótula, luego sigue descendiendo y encontramos a lo que es la tibia, luego encontramos a lo que, paralelamente a lo que es la fíbula, o también conocida como el perone, y luego finalmente encontraríamos a los huesos del pie. Principalmente esto se divide en el tarso, en los metatarsianos y en los falanges. El tarso está dividido por 7 huesos, que principalmente encontraríamos a los 3 huesos cuneiformes, que es el hueso cuneiforme medial, el hueso cuneiforme intermedio y el lateral. Luego encontramos al cuboides, al hueso cuboides, luego encontramos al hueso navicular, luego encontramos al hueso calcáneo, que es esta parte de acá, y luego al hueso talus, que es esto. Como podemos ver acá, la parte más distal de los huesos del pie son las falanges. Las falanges se dividen en tres porciones, que son la porción proximal, luego la medial y la distal. ¿Cuál es la disposición de los huesos del miembro inferior? Bueno, todo se basa mayormente en el peso corporal, que se transfiere desde la columna vertebral a través de las articulaciones sacroiliacas hacia la cintura pélvica, y desde esta a través de cada articulación coxal hacia lo que es el fémur. Para soportar mejor la postura erguida en bipedestación, los fémures se disponen oblicuamente, como podemos observar, en dirección inferomedial en el interior de los muslos, de modo que en bipedestación las rodillas están adyacentes y se sitúan directamente por debajo del tronco, restituyendo el centro de gravedad hacia los ejes verticales de las piernas y a los pies. Dato importante, que los fémures varían la forma en lo que es las mujeres, ya que son ligeramente más oblicuas que el de los hombres debido a la mayor anchura de lo que es la pelvis. Ahora vamos a explicar de manera muy detallada cada hueso componente de lo que es el miembro inferior. Principalmente vamos a explicar sobre el hueso coxal. El hueso coxal ya lo íbamos tocando en anteriores videos donde les iba explicando. Ahora les voy a explicar de manera más rápida para ir avanzando más rápido, ¿no? El hueso coxal es el hueso más grande, como podemos observar, y plano de la pelvis, que está formado por la fusión de 3 huesos primarios, principalmente el hueso ilion, luego encontraríamos al pubis y luego al isquion. El proceso que tiene lugar al final de la adolescencia. Cada uno de estos 3 huesos se forman a partir de su propio centro primario de osificación. Más tarde aparecen 5 centros secundarios de osificación. Al nacer, estos huesos primarios están unidos por un cartílago hialino. En los niños, la osificación es incompleta. En la pubertad, los 3 huesos están todavía separados por un cartílago llamado trirradiado, tiene una forma de Y, que está centrado en el acetábulo, que es esta porción de acá, aunque las 2 porciones de la rama isquiopubiana se fusionan hacia los 9 años. Estos huesos empiezan a fusionarse a la edad de 15 y 17 años de edad. La fusión ya es completa entre los 20 y 25 años. En los ancianos pueden verse restos de líneas de función en los huesos primarios o no apreciarse también algún rastro alguno. Principalmente el ilion, que es la mayor parte del hueso coxal, contribuye a la porción superior del acetábulo, como podemos observar acá. Consta de porciones gruesas mediales o también columnas para soportar el peso y porciones posterolaterales del gas con forma de ala, que es esta porción de acá, y que proporciona superficies amplias para la inserción carnosa de algunos músculos. El cuerpo del ilion se une al pubis y al isquion para formar el acetábulo, como observar acá. Anteriormente presenta las espinas ilíacas anteriores, superior y anterior inferior, que bueno sería estas de acá, donde se insertan algunos ligamentos y tendones de músculos del miembro inferior. A partir de la espina ilíaca anterior superior, también conocida como la IAS, se extiende posteriormente el borde superior y grueso y curvado del área del ilion.
La cresta ilíaca, que es esta porción de acá, actúa como un parachoque porque es protector y es un punto importante de inserción aponeurótica. A unos 5 centímetros o 6 centímetros por detrás de la EIAS se encuentra una prominencia en el labio exterior de la cresta llamado como el tubérculo ilíaco, que es esta porción de acá. La espina ilíaca posterior inferior señala el extremo superior de la incisura isquiática mayor. Ahora, la cara lateral del ala del ilion presenta 3 líneas curvas rugosas. Principalmente encontramos a las líneas que son llamadas las líneas glúteas posterior, anterior e inferior. En este caso esta sería la línea glútea inferior, la línea glútea anterior y la línea glútea posterior. Estas tienen la capacidad o señalan las inserciones proximales de los 3 grandes músculos glúteos. Medialmente también encontramos cada una de las alas tiene una depresión grande y lisa denominada como la fosa ilíaca, que es esta porción de acá, que es lugar de la inserción proximal del músculo ilíaco. Posteriormente, la cara medial del ilion tiene un área articular rugosa con forma de oreja, denominada la cara auricular, que es esta porción de acá, y una tuberosidad ilíaca, que es esto, que es rugosa, como podemos observar acá, superior a ella, para la articulación sinovial y sindesmótica, en las superficies recíprocas del sacro a nivel de la articulación sacroiliaca. Ahora, el isquion forma la parte posterior inferior del hueso coxal. La porción superior del hueso del cuerpo del isquion, que es esta parte de acá, se une a la rama inferior del pubis para formar la rama isquiopubiana. Que bueno, vendría a ser esta parte de acá. El borde posterior del isquion forma el margen inferior de una profunda indentación denominada la incisura isquiática mayor, que sería esta porción de acá, toda esta porción de acá. Luego encontramos a la espina isquiática, que tiene una forma grande y triangular del margen inferior de esta incisura. Es un punto de inserción ligamentosa. Y finalmente encontraríamos a la incisura isquiática menor, que sería toda esta porción de acá. Ahora, el pubis. El pubis forma la parte anteromedial del hueso coxal, contribuyendo a la parte anterior del acetábulo y proporciona inserción proximal a los músculos de la región medial del muslo. Se divide en cuerpo, que tiene una porción es una porción aplanada, como podemos ver acá, tiene una localización medial. Luego encontramos a la rama superior y finalmente a la rama inferior del pubis, que se proyectan lateralmente desde el cuerpo. Medialmente también encontramos a la cara sinficiaria, es esta porción de acá. Luego encontramos a la cresta del pubis. Luego encontramos a lo que son los tubérculos del pubis. Lo encontramos acá. Y acá está la cresta. Finalmente encontramos a lo que es el pecten del pubis, que sería toda esta porción de acá. Ahora, el foramen obturado, que es esta porción de acá, es una gran abertura oval e irregular, triangular, que está limitada por el pubis, el isquion y sus ramas, ¿no? Es una pequeña vía de paso para el nervio y los vasos obturados. Está cerrado por una membrana delgada llamada la membrana obturatriz. El acetábulo, que es esta porción de acá, es una gran cavidad en forma de copa que se encuentra sobre la cara lateral del hueso coxal y que se articula con la cabeza del fémur para formar la articulación coxal o coxofemoral. Los 3 huesos que forman el hueso coxal contribuyen a la formación del acetábulo. El borde inferior del acetábulo está incompleto en la incisura acetabular, que hace que la fosa parezca una copa que ha perdido un fragmento de su labio, ¿no? La fosa acetabular también es una parte de lo que es el acetábulo. Luego encontramos una caría semilunar del acetábulo, que sería esta parte de acá, que es la superficie articular que acoge la cabeza del fémur. Ahora, la posición anatómica del hueso coxal, las caras, los bordes y relaciones del hueso coxal se describen suponiendo que el cuerpo se encuentra en posición anatómica. Para situar el hueso coxal aislado o la pelvis en esta posición, hay que orientarlos de modo que la EIAS y la cara anteroposuperior del pubis se sitúan en el mismo plano vertical o coronal. En la cara sinficiaria del pubis está vertical paralela al plano medio. En las posiciones anatómicas, el acetábulo se orienta inferolateralmente con la incisura acetabular dirigida inferiormente. El foramen obturado se sitúa inferiormedialmente con respecto al acetábulo. La cara interna del cuerpo del pubis se orienta casi indirectamente superior y la abertura superior de la pelvis es más vertical que horizontal. Ahora vamos a hablar sobre el fémur. Es un hueso más largo y pesado del cuerpo y transmite el peso corporal desde el hueso coxal hacia la tibia cuando la persona está en bipedestación. La longitud es una cuarta parte de la altura de la persona, consta de un cuerpo, que es esta porción de acá, y 2 extremos, que es la epífisis proximal y la distal. El extremo proximal del fémur consta de una cabeza, un cuello y 2 trocánteres, mayor y menor. La redondeada cabeza del fémur, que es esta porción de acá, constituye 2/3 de una esfera que está cubierta con cartílago articular, excepto en una depresión o fosita situada medialmente, que es la fosita de la cabeza del fémur, que la encontraríamos por acá. El cuello del fémur es trapezoidal, el extremo estrecho sostiene la cabeza y la base es más ancha, que se continúa con lo que ya es el cuerpo, ¿no?
La parte proximal del fémur está doblada en forma de L, como podemos observar acá, de modo que el eje de la cabeza y el cuello se proyecta superomedialmente en un ángulo oblicuo con respecto al cuerpo. Como podemos ver, tiene la forma de un ángulo obtuso, es máximo al nacer y disminuye gradualmente, se hace más agudo, como podemos observar acá. Acá es más agudo y es de un niño de 3 años, de un adulto ya va disminuyendo, de una persona anciana ya es más agudo, hasta ser de 100, esto mayormente es de 115 a 140 grados y esto es de un promedio de 126 grados. El ángulo de inclinación es menor en las mujeres debido al aumento de la amplitud entre los acetábulos y la mayor oblicuidad del cuerpo del fémur. El ángulo de inclinación también permite la posición oblicua del fémur en el muslo, lo cual permite que las rodillas sean adyacentes e inferiores del tronco, lo que favorece la marcha bípeda. El trocante menor tiene una forma cónica y con un vértice redondeado. Se extiende medialmente desde la parte posteromedial de la unión del cuello y del cuerpo del fémur, y en él se inserta lo que es el tendón del principal músculo flexor del muslo llamado el iliopsoas. Ahora, el trocante mayor es una masa ósea grande situada en la posición lateral que se proyecta superior y posteriormente donde el cuello se une al cuerpo del fémur. Proporciona inserción y palanca a los abductores y rotadores del muslo. Es el lugar donde se unen el cuello y el cuerpo del fémur, y está indicado por lo que es la línea intertrocanteria, que es esta porción de acá, que como podemos ver es una cresta rugosa formada por la inserción de un potente ligamento llamado el iliofemoral. Discurre desde el troncante mayor y se enrolla alrededor del troncante menor para continuar posterior e inferiormente como una cresta menos definida a la línea espiral. Asimismo también encontramos a lo que es la cresta intertrocanteria, luego encontramos al tubérculo cuadrado, que es esta porción de acá. Ahora, el cuerpo del fémur es ligeramente convexo anteriormente. Esta convexidad puede aumentar de forma notable avanzando lateral y anteriormente si el cuerpo del fémur está debilitado por una pérdida del calcio, como sucede en el raquitismo. La mayor parte del cuerpo es lisa y redondeada y en él se originan los extensores de la rodilla, salvo en la parte posterior donde una línea ancha y rugosa que es llamada la línea áspera, que es toda esta porción de acá. Esta línea áspera es el lugar de inserción aponeurótica de los abductores del muslo. También encontramos al labio medial y el labio lateral. El labio lateral se continúa con la tuberosidad glútea, como podemos observar acá. Esta tuberosidad es ancha y rugosa y el labio medial se continúa con la línea espiral, como podemos observar acá, que es rugosa y estrecha. Luego encontramos a la línea pectínea, que es un reborde intermedio prominente. Luego inferiormente encontramos a unas líneas ásperas que se dividen en las líneas supracondiales, medial y lateral. Luego encontramos al cóndilo medial y lateral que forman casi todo el extremo distal de lo que es el fémur. Estos cóndiles femorales se articulan con lo que son los meniscos o láminas semilunares del cartílago. Y entre ellos dos encontramos a la línea intercondilia. Se fusiona anteriormente y así forma una depresión superficial longitudinal, la cara patelar o parida patelar. La cara medial del cóndilo medial presenta un epicóndilo medial mayor y más prominente, por encima del cual se forma otra elevación, que es el tubérculo aductor, que está relacionado con la inserción de un tendón. Estos epicóndilos proporcionan inserción proximal a los ligamentos colaterales tibial y fibular de la articulación de lo que es la rodilla. Ahora hablaremos sobre la anatomía de la superficie de la cintura pélvica y el fémur. Principalmente en esta figura encontraríamos los puntos de referencia superficiales, ¿no? Como por ejemplo el punto de vértice del trocánter mayor del fémur, que bueno, básicamente lo encontraríamos por acá. En esta imagen de acá encontraríamos a la palpación bimanual de la espina ilíaca anterior superior, que se utiliza para determinar lo que es la posición de la pelvis, inclinación pélvica. Qué bueno sería esta porción de acá. Y acá pues podemos ver lo que es la palpación de la tuberosidad isquiática. En estas dos imágenes podemos observar lo que es la proyección superficial y detalles palpables del hueso coxal y del fémur. Por ejemplo, acá lo que se puede palpar es la patela, lo que es la cresta o tuberosidad ilíaca, acá también. Acá podemos observar la palpación del trocánter mayor. Luego encontramos a lo que es la patela o la rótula. Como podemos ver acá es un hueso sesamoide. La mayor parte del cuerpo se forma en el tendón del músculo cuádriceps femoral después del nacimiento. Este hueso es triangular, se localiza anterior a la superficie patelar del fémur con la cual se articula. La superficie anterior subcutánea de la patela es convexa. La base, que es esta porción de acá, es gruesa y se inclina hacia la parte anterior e inferior para continuarse con los bordes lateral y medial, los que convergen en el vértice de lo que es la patela. Para la superficie posterior o articular, como podemos ver acá, es lisa y cubierta por una gruesa capa de cartílago y se encuentra dividida por una cresta vertical en forma superficial más estrecha y otra lateral más ancha, como podemos ver acá. Esta lateral la más ancha y esta es la más estrecha. La cresta y la tracción equilibrada de los músculos vastos mantienen
centrado el hueso de la superficie patelar del fémur, lo que constituye una ventaja mecánica para el cuádriceps femoral en la extensión de la rodilla. Ahora vamos a hablar sobre la tibia y la fíbula, o también conocida como el peroné. La tibia se articula con los cóndilos femorales superiormente y con el talus, o también conocido como el astrágalo, inferiormente. La fíbula, que bueno, es esta porción de acá, actúa principalmente como lugar de inserción muscular, actúa también, aunque también es importante para la estabilidad de la articulación talocoral. Los cuerpos de la tibia y la fíbula están conectados por una densa membrana interósea, que bueno, vendría a ser toda esta porción de acá. La tibia está localizada en el lado anteromedial de la pierna, casi paralela a lo que es la fíbula. La tibia es el segundo hueso de mayor tamaño del cuerpo, se ensancha hacia afuera en ambos extremos con el fin de dar una mayor superficie para la articulación y la transferencia del peso. El extremo proximal se ensancha para formar los cóndilos medial y lateral, que sobresalen por encima del cuerpo medial y lateral posteriormente, para así formar lo que es la cara articular superior, o meseta tibial lateral, que es relativamente plana. Esta meseta consta de dos caras articulares lisas, esta es cóncava y esta es convexa, que tienen esa capacidad de articularse con lo que son los cóndilos femorales. Las caras articulares están separadas por la eminencia intercondilia, que está formada por los dos tubérculos intercondilios, que son estas pequeñas porciones de acá. Están flanqueadas por áreas intercondilias anterior y posterior. La cara anterolateral del condilio lateral de la tibia muestra también un tubérculo anterolateral de la tibia, también llamada como el tubérculo de Gerdy, que sirve de inserción distal a un denso engrosamiento de la fascia que cubre la cara lateral del muslo. El cuerpo de la tibia muestra una disposición verdaderamente vertical dentro de la pierna y presenta una sección transversal algo triangular. Tiene tres caras y bordes: medial, lateral, interóseo y posterior. El borde anterior, como podemos ver, es el más sobresaliente. Este borde y la cara medial, que es esta porción de acá, son adyacentes, son subcutáneos en toda su longitud y constituyen lo que se suele conocerse como la espinilla. En el extremo superior del borde anterior, la tuberosidad de la tibia es ancha y apaisada. Es el lugar para la inserción del ligamento patelar, que se extiende entre el borde inferior de la patela y la tuberosidad de la tibia. El cuerpo de la tibia es el más delgado en la unión de los tercios medio distal, como podemos ver acá, ensanchándose solo medialmente. La extensión medial se extiende inferior al resto del cuerpo para así formar lo que son el malleolo medial. El borde interóseo de la tibia es agudo, ahí es donde se inserta la membrana interósea que une los dos huesos de la pierna. Inferiormente, el borde agudo se sustituye por un surco, que es la incisura fibular, que aloja y proporciona inserción fibrosa al extremo distal de lo que es la fíbula. En la cara posterior de la porción proximal del cuerpo de la tibia existe una cresta rugosa y diagonal, que es denominada lo que es la línea del sóleo, que es esta porción de acá. Finalmente encontramos a lo que es este pequeño foramen, que se llama el foramen nutricio. Es por donde el cual pasa la principal arteria que irriga el extremo proximal del hueso y su médula. Ahora, la fíbula se sitúa posterolateral a la tibia, la cual está firmemente unida por la sindesmosis tibiofibular, que incluye la membrana interósea. Este hueso no interviene en el soporte del peso corporal. Su función es servir de inserción muscular, proporcionando inserción distal a un músculo e inserción proximal a 8. El extremo distal aumenta de tamaño y se prolonga lateralmente e inferiormente para así formar el malleolo lateral. Estos malleolos sirven de inserción a los ligamentos que estabilizan lo que es la articulación. El extremo proximal de la fíbula consta de una cabeza, que es esta porción de acá, aumentada de tamaño, superior a un cuello pequeño. La cabeza, como podemos ver acá, tiene un vértice puntiagudo, ¿no? El cuerpo de la fíbula está retorcido y marcado por los lugares de inserción muscular. Tiene una sección transversal triangular y presenta tres bordes, al igual que el anterior hueso, que es la tibia. Sus bordes son anterior, interóseo y posterior, y sus caras son medial, posterior y lateral. La anatomía de la superficie de la tibia y la fíbula: principalmente encontramos acá una proyección superficial y detalles palpables de los huesos de la pierna, el tobillo y el talón. Bueno, acá podríamos palpar la patela, lo que es la tibia, el borde anterior y cara medial de la tibia exactamente, la cabeza de la fíbula, el epicóndilo medial del fémur, también el epicóndilo lateral del fémur. También podríamos palpar el malleolo medial, el malleolo lateral, la tuberosidad del calcáneo. En la parte posterior podríamos palpar a lo que son los epicóndilos laterales del fémur y pues también el tubérculo del abductor. Ahora, los huesos del pie son el tarso, el metatarso y las falanges. Encontramos 7 huesos tarsianos,
5 huesos metatarsianos y 14 huesos falanges. El tarso, constituido por el talus, el calcáneo, el hueso cuboides, el hueso navicular y 3 cuñas subcuneiformes. El hueso talus tiene un cuerpo y un cuello y una cabeza, como podemos observar acá, o también conocido como el hueso astrágalo. La cara superior consta de la tróclea del talus, que se articula con los dos malleolos, que recibe el peso del cuerpo transmitido desde la tibia y lo transmite a su vez dividiéndolo en el calcáneo, sobre el que descansa el cuerpo del talus, ¿no? Y el antepié a través de una maca ligamentosa que recibe lo que es la cabeza del talus, redondeada y dirigida anteromedialmente. Esta maca o ligamento calcáneo navicular plantar queda suspendida a través de un espacio entre una proyección medial a modo de repisa del calcáneo y el hueso navicular, que se encuentra en una localización anterior, que sería el sustentáculo del tali, que sería esta porción de acá. El hueso talus carece de inserciones musculares y tendinosas. La mayor parte de su superficie está cubierta por el cartílago articular, como podemos ver acá. El cuerpo presenta la tróclea superiormente y se estrecha formando un proceso posterior que muestra un surco para lo que es el tendón del flexor largo del dedo gordo, como podemos ver acá, flanqueado por un tubérculo lateral prominente y un tubérculo medial, como podemos ver acá. Acá están los tubérculos. Ahora el calcáneo, o también hueso del talón, es el mayor y más fuerte de los huesos del pie, ya que transmite en bipedestación la mayor parte del peso corporal desde el talus al suelo. Los 2 tercios anteriores de la cara superior del hueso se articulan con el talus y su cara anterior lo hace con el cuboides. En este hueso encontramos una cresta oblicua llamada la cresta fibular, que se encuentra entre los tendones de los músculos fibulares largo y corto. El sustentáculo tali también encontramos en este hueso, que es el apoyo en forma de repisa desde la cabeza del talus, que se proyecta desde el borde superior de la cara medial del calcáneo. Luego encontramos a la tuberosidad del calcáneo, que presenta los procesos medial y lateral de la tuberosidad del calcáneo. Ahora el hueso navicular, como podemos ver, es un hueso aplanado con forma de barco que se localiza entre la cabeza del talus posteriormente y los 3 huesos cuneiformes anteriormente. La cara medial del navicular se proyecta hacia abajo para así formar lo que es la tuberosidad del navicular. Es un punto importante de inserción tendinosa, ya que el borde medial del pie no se apoya sobre el suelo como si lo hace el borde lateral, sino que forma un arco longitudinal del pie que se debe sostenerse centralmente. Para el cuboides, de forma aproximadamente cúbica, es el hueso más lateral de la fila distal del tarso. Anteriormente encontramos a la tuberosidad del cuboides en las caras lateral e inferior del hueso, donde encontramos un surco para lo que es el tendón del músculo fibular largo, que es esta porción de acá. Finalmente encontramos a los 3 huesos cuneiformes, que son medial, intermedio y lateral. El medial es el de mayor tamaño y el cuneiforme intermedio es el menor de los 3. Ese está acá. Este es el medial. Ahora vamos a hablar sobre el metatarso. Consta de 5 huesos metatarsianos que se enumeran desde la parte medial hacia la parte lateral. Estas articulaciones tarsometatarsianas forman una línea tarsometatarsiana, que sería toda esta porción de acá, que tiene una forma oblicua que une los puntos medios de los bordes medial y lateral del pie. De este modo, los metatarsianos y las falanges se localizan en la parte de la mitad anterior o también antepié. Los huesos tarsianos en la mitad posterior, también conocido como retropié. El primer metatarsiano es más corto y hueso que los otros. El segundo metatarsiano es el más largo. Cada uno de los metatarsianos tiene una base que está ubicada en la parte proximal y un cuerpo y una cabeza que está ubicada en la parte distal. La base de cada metatarsiano es el extremo proximal de mayor tamaño. Las bases se articulan con los huesos cuneiformes y cuboides. Las bases se articulan en las falanges proximales. Las bases de los metatarsianos 1 y 5 tienen una gran tuberosidad que proporcionan inserciones tendinosas, como podemos observar acá. En la cara plantar de la cabeza del primer metatarsiano se observan huesos sesamoides, que es el medial y el lateral, prominentes. Se encuentran incluidos en los tendones que pasan a lo largo de la cara plantar. Finalmente, las falanges. De las 14 falanges que existen, el primer dedo o dedo gordo tiene dos porciones, la proximal y la distal. Y los otros 4 dedos tienen 3 falanges cada uno, proximal, medial y distal. Todas las falanges constan de una base proximal, un cuerpo y una cabeza distal. Las falanges del primer dedo son cortas y anchas, fuertes. Las falanges medial y distal del quinto dedo pueden fusionarse en las personas ancianas. Y ahora, para culminar, vamos a ver sobre una correlación clínica. En este caso, acá podemos ver que una condición de una rotura en el hueso de la espinilla, o también llamada la tibia, ¿no? Es una fractura tibial que puede ocurrir en cualquier lugar a lo largo del hueso, como podemos ver acá, y puede ir desde pequeñas grietas hasta una ruptura completa que permite que el hueso ya tienda a separarse. Las causas más comunes de esta
ruptura es el trauma directo a la pierna de un accidente de automóvil o una caída. Las enfermedades que debilitan el hueso también pueden causar que el hueso se agriete y se rompa, ¿no? Existen diferentes tipos de fracturas, como podemos ver. Primero, las fracturas tibiales por lo general se dividen en tres categorías. Las fracturas del eje, que ocurren a lo largo del eje del hueso, que es esta porción de acá, y son generalmente las más comunes y más severas. Luego encontramos a las fracturas de la meseta tibial, que ocurren alrededor de la articulación de la rodilla y pueden involucrar el cartílago en la parte superior de la tibia, en la articulación con la rodilla. Luego encontramos a las fracturas del plafón tibial, que ocurren en la parte inferior de la tibia, alrededor de la articulación del tobillo, y pueden causar daño al cartílago o a los tejidos blandos de la articulación del tobillo. Los síntomas que trae este traumatismo es el dolor, que es el síntoma más frecuente, obviamente. La mayoría de los pacientes que experimentan una fractura tibial también puede experimentar falta de movilidad, moretones, hinchazón y sensación de estallido, bloqueo en la rodilla o el tobillo. En este caso es si la fractura se encuentra dentro de una de estas articulaciones. El tratamiento más eficaz que se podría dar a este tipo de fracturas es que incluye reposo, una inmovilización de la pierna en un aparato ortopédico o yeso. También existen medicamentos que pueden ayudar a paliar este traumatismo, como antiinflamatorios y una terapia física. Las fracturas tibiales mayormente son severas o más severas, requieren cirugía con una placa y tornillos, también con una varilla o un fijador externo. Y bueno, eso ha sido todo. Gracias compañeros, gracias doctora por su atención.